Ya, ya. Buenas noches. Entonces, ahora vamos a trabajar directamente vamos a trabajar el capítulo 6 correspondiente a la experiencia de la historia de Bolivia, de la era de la plata y de la era del estaño. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, para empezar, es importante señalar que después de la Guerra del Pacífico, Bolivia prácticamente se vio forzada a modernizarse. Ya no podíamos seguir más con los mismos liderazgos, con los mismos golpes de Estado, con el mismo sistema de proceder en el gobierno y el mismo desorden, que por supuesto corresponde nomás a nuestra formación social, a nuestra realidad histórica, económica, política, global. Estas cosas no se pueden arreglar simplemente por mera voluntad o por mera organización. Son nomás los aspectos materiales los que condicionan finalmente el pensamiento y la organización. Si somos un país atrasado, somos un país dependiente, somos un país poco industrializado, entonces el mismo rumbo tomará nuestra organización social, nuestra organización política. Esa parte es importantísimo comprender. Entonces, después de la Guerra del Pacífico, directamente este país estaba obligado a cambiar, pero las condiciones sociales de alguna manera, es decir, si bien eran las mismas, pero hay un factor que empieza a crecer rápidamente y en términos positivos y tiene que ver con la reacción de la minería, ¿de acuerdo? Con la reacción directamente de políticas que lo que hacen es modernizar este país en términos de mayor presencia del capital, especialmente en las actividades mineras, en las actividades de exportación. Entonces, eso es fundamental para la modernización del país. Entonces, sobre esa base, este país se moderniza y se introducen a partir de 1880, como dice el texto, cambios de largo plazo en términos económicos, políticos, sociales y culturales. ¿De acuerdo? Es como les iba planteando, ¿cuáles son las causas por las cuales este país avanza en el ámbito de la modernización? Fundamentalmente porque a nivel mundial no podemos comprender la historia de Bolivia sin comprender lo que sucede en el mundo. La tecnología realmente mejora y eso supone mejoras en la productividad, mejoras en la maquinaria, mejoras en los insumos. Entonces eso nos favorece enormemente porque disminuyen finalmente los costos de la producción. Y sobre eso directamente en este país ya se había establecido una nueva élite minera formada por las familias Arce, Pacheco y Aramayo. ¿No? Estas familias directamente se habían establecido a partir de los años 60, 70, y ya por esta época de 1880 consideran ya de que, o sea, las condiciones están dadas como para poder potenciarse en mayor grado. Ya, entonces de esta manera que con el gobierno de Narciso Campero, el que directamente la minería tiene condiciones para poder modernizarse. Porque, ¿qué es minería? Fundamentalmente es maquinaria, tecnología, transporte. Había que dejar directamente la mula, el caballo, la llama, las espaldas de los indígenas para el trabajo minero. Entonces se construyen ferrocarriles. Es fundamental la construcción de ferrocarriles justamente para el traslado de mineral y a su vez la construcción de infraestructura económica en términos de caminos, ¿de acuerdo? En términos de vinculación. Porque si no hay vinculación económica, es decir, infraestructura económica, no es posible el desarrollo de las actividades económicas, ¿de acuerdo? Entonces, es de esa manera como la minería tiene dadas las condiciones, tanto a partir de aspectos externos como internos, para poder desarrollarse, ¿de acuerdo? De esa manera, entonces, se potencia aquí el mercado laboral, es decir, hay una mayor demanda de fuerza de trabajo. Y sobre eso, esa fuerza de trabajo requiere justamente alimentos. Se desarrollan los mercados que producen directamente alimentos en Bolivia y tenemos fundamentalmente
Cochabamba, como ya dijimos, ¿no? Y ya, y sobre esa base continúa la privatización de las tierras de comunidad. Esa idea directamente ya se había internalizado en los gobiernos a partir de Melgarejo especialmente, que no aceptan las tierras de comunidad, ¿no? Entonces, esa mentalidad continúa en términos de que se trataba directamente de que esas tierras, o sea, estuvieran nomás en manos privadas para un mayor potenciamiento de la producción, ¿de acuerdo? Entonces, es la idea. Al respecto podemos hablar bastante, ¿no? En términos de hasta qué punto esa modernización de la tierra logró satisfacer realmente la demanda de la minería en términos de alimentos o posibilitó realmente el desarrollo de la economía nacional, y creo que el balance es negativo. ¿De acuerdo? Porque este país cada vez es más dependiente en lo que hace a los alimentos, como ustedes pueden observar si pasamos por los mercados, ¿no? Entonces, eso. Entonces, sobre esa base directamente en este país no, se mantiene nomás directamente una población indígena en más del 50% de la población. Y la población de edad escolar es mínima, 10% de la población de 7 años que vaya al colegio y un 90% que no lo haga, pues eso dice nomás de una limitación estructural. ¿De acuerdo? Pero otro elemento fundamental también aquí tiene que ver directamente con con la producción intelectual. En novelas destacan, decimos, Nathaniel Aguirre, en estadística, Manuel D'Alence, escritores como Gabriel René Moreno y Alcides Sargueras también destacan, Bartolomé Mitre, y en poesía Jaime Freire, ¿no? Entonces también un país en lo que hace a su desarrollo también se mide en términos de su producción intelectual, porque si hay producción intelectual, que sí que hay excedentes, que hay gente que piensa, hay capacidad, hay capital humano, es un elemento importante justamente para el crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces decimos de que a partir de 1880 potencia una oligarquía a la cual se le ha denominado oligarquía conservadora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está liderizado directamente esa tendencia por el famoso Partido Conservador. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Es a partir de eso, esa minería conservadora obtiene nomás excedentes económicos importantes que hacen que, a su vez, la minería continúe desarrollándose, y de la misma manera la economía de Hacienda y la sociedad urbana, aunque con una gran tarea por resolver, como tiene que ver justamente con la situación rural, que es la que alberga, por supuesto, pobreza entonces para la gran parte de la población boliviana, ¿no? Pero es decir, las cosas finalmente significa nomás todo un proceso. Entonces, pues, y en ese proceso, pues había que buscar estabilidad política, pacifismo en términos fundamentalmente en las relaciones con Chile, porque a Bolivia directamente después de la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre y el Guano se divide en dos tendencias: los pacifistas, que tienen que ver con los conservadores, y los liberales, que tienen que ver con otro grupo económico. Entonces, aquí lo que estaba directamente es establecer ya un sistema, ya hacer las paces con Chile para que este país directamente pueda reaccionar en términos económicos. Pero esto no es un mero discurso, era una necesidad de la minería. Es una necesidad de estos potentados, Arce y Pacheco Aramayo, como para poder potenciarse. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces, son los gobiernos directamente conservadores los que directamente están en este país entre 1884 y 1899. Gregorio Pacheco es un presidente de Bolivia, eso es el vicepresidente, es Mariano Baptista. ¿Quién es Gregorio Pacheco? Es un minero, es un potentado minero. Entonces son los potentados mineros los que directamente si se hacen cargo de la dirección política de este país. Ya no son los militares, ya no son los civiles, sino son estos potentados los que directamente administran este país. Se dice como una extensión de la gran fortuna que tenía especialmente Aniceto Arce, que también llega a ser presidente de Bolivia. Y en esa época este país crece en términos, como decíamos, de caminos, puentes, vías férreas, se debe fundamentalmente al trabajo de Aniceto Arce, fundamental directamente para el desarrollo de la minería, a su vez que también moderniza el ejército, se indica. Y será otro presidente, es el presidente Mariano Baptista, que ya inicia directamente relaciones de paz con Chile, porque había necesidad al respecto para poder potenciarse en términos económicos.
¿de acuerdo? Y el último gobierno de los oligarcas conservadores es Severo Fernández Alonso. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Como estamos planteando, la idea justamente de los grupos de poder es continuar con la privatización de la tierra, porque se desconoce la propiedad comunal, la propiedad originaria. Esto genera conflictos en la población originaria y estos conflictos, por supuesto, tienen que arreglarse como en todo, en la pareja, en el estudio, en el cuerpo humano, en todo hay conflictos. No hay que verlo como una cuestión negativa absolutamente, sino es como una demanda de soluciones. Entonces se generan conflictos y esa demanda surge justamente a finales de del siglo XIX. Se origina aquí una gran movilización indígena dirigida por Zárate Vilca, ¿de acuerdo? El movimiento indígena se organiza y logra realmente presencia en La Paz, en Oruro, Potosí, especialmente en todo el altiplano, y lo que sucede aquí, especialmente en La Paz, es que se enfrentan a los ejércitos regulares en Moza y Peñas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que los indígenas vencen. Entonces, este país tiembla, porque ellos eran miles, si bien estaban mal armados, pero eran miles, y logran destrozar a los ejércitos regulares, especialmente en Moza y Peñas, ¿no? Entonces, frente a esta situación, los grupos poderosos indican de que de lo que se trataba es de unirse, ¿no? Porque si no había unidad, pues directamente ese movimiento indígena, por lo que hubiera sucedido es que hubiera significado esto una desestabilización en términos económicos, por supuesto, y políticos para sus intereses. Entonces, de esa manera, como Severo Fernández Alonso, el último presidente de los conservadores, deja el gobierno y se inicia otra época en manos de otros gobiernos que son lo que justamente piden el federalismo para este país, ¿no? El federalismo. Y es federalistas, ¿dónde estaban? Si a los federalistas en Santa Cruz, para la época los federalistas éramos nosotros, los paseños, que demandamos federalismo. Y basta el centralismo de Sucre, donde justamente decidía el poder político y el poder económico para la época, porque las minas fundamentalmente, ¿dónde estaban? Estaban en esa parte, de acuerdo en la parte norte en la parte sur del altiplano boliviano. Entonces, La Paz directamente había crecido en términos comerciales, económicos, de vinculación. Se demanda de que el sistema unitario no podía continuar más y los paseños demandamos federalismo y ahí se acaba el gobierno de los conservadores. ¿De acuerdo? Allá por los años 1899. Es un elemento más directamente para el cambio directamente del sistema político, aparte de la presencia de los indígenas, ¿no? Entonces, es por eso que a partir de 1899 se origina ya la oligarquía liberal, ¿no? ¿Qué es la oligarquía liberal? Tiene que ver con la era del estaño. La plata era con los Arce, Pacheco, Aramayo, y a partir de finales del siglo XIX y inicio del XX ya se inicia otra época, ya se inicia la era del estaño. Entonces, repito, transitamos de la era de la plata a la era del estaño a partir del siglo, a partir del siglo XX. Pero, ¿qué es lo que sucede con la era del estaño? De alguna manera se retoma directamente lo que había sucedido en el siglo XIX en cuanto a los potentados rehuyen estar en la política, rehuyen, porque eso de administrar minas, manejar minas, significaba bastante tiempo realmente, ¿no? Los potentados de La Plata, presionados por la pérdida del Pacífico, asumen el poder político. Pero en el caso de los potentados del estaño, no lo hacen. ¿Y qué es lo que hace directamente? Es formar un grupo de profesionales, especialmente abogados, directamente que administren sus intereses en el gobierno. Entonces, ese grupo que administra los intereses de ellos en el gobierno se los denomina rosca. Son los que tienen el poder político, son presidentes, son ministros, pero siempre directamente son funcionales a los potentados del estaño. Entonces, ellos podían cambiar, podían dejar de ser ministros, podían dejar de ser presidentes, pero esa rosca continuaba en el poder, con otras personas, otros apellidos, otros profesionales, pero la rosca seguía ahí porque seguía siendo funcional directamente a los nuevos potentados que surgen, donde destaca aquí
Simón Iturri Patiño. Otro potentado también es Aramayo y otro potentado también es Hochschild. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Con la era del estaño ya el capital directamente en Bolivia ya se internacionaliza en mayor grado. Con la plata sí hay una atracción importante de capitales, especialmente chilenos e ingleses, como ya notamos, tal como se habían presentado justamente en Atacama, en nuestro litoral, ¿no? Ya directamente en el siglo XX esta situación es mucho mayor. Ya la minería para poder crecer, pues se conecta en mayor grado con los capitales extranjeros, con los capitales europeos, ¿de acuerdo? También, donde también están los chilenos, latinoamericanos, y se abren cientos de minas de compañías mineras. Es el símbolo para esta época es Simón Iturri Patiño, que nace en 1866, cochabambino él, y muere en 1940, cuando intentaba regresarse, dice, a Bolivia a partir de Argentina. Su corazón no aguanta el tránsito de Argentina directamente a Bolivia y fallece. No logra realmente ingresar a la fuente de su poder, a la fuente de riqueza que justamente era Bolivia. ¿Por qué es regresar? Porque Patiño ya radicaba en el exterior, se había internacionalizado, como aquí arriba indicamos, en sus intereses económicos no solamente tienen que ver con la minería, también tienen que ver con el comercio, también tiene que ver con las fundiciones y por eso fundamentalmente él estaba en el exterior. ¿De acuerdo? Pero él directamente como potentado, ¿qué es lo que hace? Si es un cochabambino, se dice que lo que hace es comprar inicialmente una acción en un CIA. Ustedes saben, las compañías se organizan con base en acciones. ¿Qué son las acciones? Son valores que nosotros compramos, puede ser de la cervecería, de la fábrica de cementos, que tienen un precio y a partir del cual nosotros accedemos a beneficios regulares. Si existen, nos convertimos en copropietarios de la cervecería o de cementos y tenemos esas acciones. Entonces, Patiño empieza de esa manera, comprando una primera acción, hasta que finalmente él logra tener el control de la minería, comprando más acciones directamente en 1897. Y después, después en el año 1900, logra descubrir una veta de estaño muy importante, o una vena de estaño, es decir, un canal que le permite justamente, es decir, encontrar justamente lo que se estaba buscando, el estaño. Y eso se simboliza en la famosa mina La Salvadora, en 1905. En La Salvadora es la fuente generadora del estaño en Bolivia, en la minería, y es el puntal prácticamente para el potenciamiento de Simón Iturri Patiño como el potentado de la plata. Pero no bastaba la mina como tal no es suficiente, ¿no? O sea, el recurso minero, el recurso natural no es suficiente. Podemos tener agua, podemos tener bosque, podemos tener soya, podemos tener eh, litio, como ahora sucede, pero si no hay tecnología, si no hay refinado, ¿de acuerdo? Si no hay esas cosas, el litio nomás queda donde está, pues, ¿no? En este caso el estaño no quedaba donde estaba, sino se podía directamente extraer porque se tenía lo máximo en tecnología y no solamente, sino también se podía fundir directamente ese estaño, no en Bolivia, sino en el exterior, en las minas de William Harvey en Inglaterra, donde también Patiño tiene el control sobre la fundidora inglesa en 1916 para ser un propietario dominante en la minería de la fundición en Inglaterra. Entonces nos podemos, o sea, dar cuenta justamente a partir de esto cómo la minería boliviana se internacionaliza. O sea, no son meras conexiones, ¿de acuerdo? Y finalmente él es el dueño de las minas de Uncía, Yayagua, y finalmente domina el 50% de la producción en lo que hace al estaño. El otro 50% lo tienen Hochschild y Aramayo. Ellos directamente, si bien se asocian con el capital extranjero, pero nomás administran directamente sus negocios mineros en Bolivia, ¿de acuerdo? Eso tenemos que señalar. Ya. Entonces, con el Partido Republicano, perdón, con los patriarcas, con los varones del estaño, con Patiño, Hochschild y Aramayo, se inicia el liberalismo en Bolivia.
allá por los años 1900, el Partido Liberal, se dice el Buenas noches, partido de doctor. Le resta 5 minutos. ya el Partido Liberal, entonces ese bipartidismo entre Partido Liberal y Partido Conservador se quiebra en algún momento, se pasa al multipartidismo. ¿Qué es multipartidismo? Que el Partido Liberal se divide. Surge el Partido Republicano con Partido Saavedra y surge otro partido más, el Partido Republicano Genuino con Daniel Salamanca. Ese elemento es importantísimo. Antes éramos solamente dos partidos, liberal, primeramente conservador y liberal, y luego a partir del 20 para adelante tenemos ya 3 y 4 partidos y muchos más partidos inclusive. ¿De acuerdo? En esta gestión de los liberales, como los potentados del estaño no son presidentes, entonces ya son los civiles los que administran directamente los intereses de ellos, y ahí destaca Ismael Montes, que es 2 veces presidente. A Ismael Montes le debemos la modernización de este país en términos de infraestructura económica, en términos de educación, eso. Entonces, este país ya intenta, deja de ser una aldea, especialmente sus ciudades, y nos empezamos a modernizar, especialmente la educación, porque se establece una normal de maestros, ¿de acuerdo? Y después también directamente establecemos ya las relaciones de paz con Chile en 1904, directamente donde ellos nos dan una indemnización de 300.000 libras esterlinas y a su vez nos prestan para los ferrocarriles. Entonces, nuestra modernización no es gratis, tiene que ver con la indemnización, con los recursos que nos proporciona Chile justamente para realizar ese trabajo. ¿Quiénes son directamente los que continúan directamente este trabajo después de la conversión del bipartismo al multipartismo? Bautista Saavedra. Ya este país directamente ya era otro, era mucho más complicado. Y aquí ya el sindicalismo, las corrientes mineras, los sindicatos mineros, etcétera, etcétera, ya se habían organizado. Entonces, también el gobierno cambia en ese tono y se presenta Bautista Saavedra justamente aceptando justamente la organización del sindicalismo, apoya el sindicalismo, apoya una mayor apertura. Pero está la presión de los potentados de la minería, esa minería conservadora que finalmente acaba por reprimir directamente a los mineros y se producirá la famosa masacre de Uncía en 1923. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera hemos concluido la primera parte eh, de esta capítulo 6 de la minería en Bolivia. Gracias.